Nosotros estamos acá en una fría tarde de otoño que parece invierno. La verdad es que se me fue la imaginación a Montmartre, en París, allá arriba, en el café donde solía parar Picasso, a tomar un vin chaud, que si fuera bien pronunciado en francés significa vino caliente, típico que servían, y en esos fríos días, como cuando en suerte me tocó pasar por allí, te reconforta, te templa, te sube la temperatura, entras congelado, los dedos duros, y salís retemplado a seguir recorriendo esa hermosa ciudad. Y hablando de cosas lindas en Francia, esta semana se inauguró la Ciudad del Vino. La Ciudad del Vino está allí en Burdeos, un sitio emblemático en el vino de Francia, que ha sido designado como Patrimonio de la Humanidad en el año 2007, y han construido e inaugurado esta semana, el 31 de mayo, precisamente con la presencia del presidente de Francia, se inauguró esta Ciudad del Vino con un concepto parecido a lo que es Vinópolis. Vinópolis es una exposición permanente de vinos enorme, magnífica, muy bien montada en Londres. Han hecho algo parecido, pero ultramoderno y espectacular, con una forma como un decantador gigante. Bueno, hay una expo y recorrida del mundo del vino allí en Bordeaux, en Francia, con toda la pompa y con todo el merecimiento. Se inauguró el día 31. En cuanto a reconocimientos, nos informa Bodega Zucardi que su vino Tito Zucardi, Paraje Altamira, cosecha 2013, fue premiado por la publicación Decanter World Wine Awards de este año 2016 como el número 1 en la categoría Red Blend de tintos, por encima de las 15 libras. Dentro de ese segmento fue galardonado como el mejor. Baste resaltar los méritos de este reconocimiento en que solo 25 vinos de un total de 16.000 muestras obtuvieron la gran medalla de platino o el mejor de su categoría, como es este caso. Y sigue dándole brillo a este reconocimiento y realce que hubo en el jurado 240 expertos de todo el mundo, que incluyeron 85 Masters of Wine y 23 Masters Sommelier, que participaron representando a 22 países distintos. En esta semana se ha publicado la estadística de los principales productores y los principales consumidores de vino en el mundo. En este caso estamos hablando de consumo total, no confundir con el consumo por habitante, porque a veces pasa en los países nórdicos de Europa, por ejemplo, el consumo no es de tanto volumen, pero sí es mucho por cada habitante. En caso de China, el volumen es poco por habitante, pero es muy alto por la cantidad de habitantes que tiene el país. Hecha esa salvedad, el consumo de vinos está liderado por Estados Unidos y le siguen Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido y Argentina, que superó por muy poco nada menos que a España, un país clásico en cuanto a consumo de vinos, pero nuestro país está en un sexto meritorio puesto en cuanto al ranking de países consumidores de vino. Y en cuanto a productores, principales países productores, Argentina se mantiene ocupando el quinto lugar, detrás de Italia, Francia, España, Estados Unidos, y allí viene en quinto lugar nuestro país. Detrás nuestro, un país que viene evolucionando firme, que es Chile, y siguen Australia, China, Sudáfrica y demás. Esto nos sirve para ponernos en contexto en qué rol protagónico estamos en consumo y en producción. Somos un país, un buen referente mundial en el mundo del vino.
Vamos a compartir también ahora un par de datos sobre cómo ha ido la cosecha, esta cosecha 2016. Hace un rato, charlando con Rodrigo Calatayud, yo le preguntaba cómo le había ido a él en esa zona en que él trabaja, en la zona de Vistaflores, y por supuesto varía y es necesario enfocar para poder contestar con más precisión. Depende de qué área, de qué zona del país vitivinícola estamos hablando para evaluar cómo ha sido la cosecha. Pero claramente en el resultado final, los algo más de 17 millones de quintales que ha sido la cosecha 2016 representan una fuerte caída de un 28%, casi un 30% menos que la cosecha del 2015. Y un 35% menos, o sea, un poco más de un tercio menos que el promedio de la última década. O sea, 2016 en promedio ha sido una cosecha muy, muy baja. Y como les decía recién, de ese total, tratando de analizar puntualmente, hay lugares como Cafayate, que me sorprendió porque hemos hecho en los últimos programas un monitoreo de distintas áreas de Mendoza, algo de San Juan, alguna mini encuesta charlando con enólogos del sur, pero no tenía datos de Cafayate. En esta semana charlé con una enóloga de Cafayate precisamente, me sorprendió lo que Tania Hoy me decía, que la producción de Cafayate es bastante baja en volúmenes, muy buena en calidad, y aquí en la estadística está confirmado, coincidiendo con lo que me comentó Tania, cayó un 36% este año el volumen de cosecha respecto del año pasado. Y en Chilecito, en La Rioja, 11% menos. En otras áreas de La Rioja, 26% menos. En el sur, en General Roca, un 8% menos. Mientras que la provincia de San Juan, que es un poco la escolta en cuanto a volúmenes detrás de Mendoza, tuvo un ligero incremento de casi un 4%. Mendoza, en promedio, refleja una caída de casi un 40% en cuanto a volumen de uva cosechada. Pero recordemos que, como es prácticamente unánime, todos los enólogos que hemos consultado nos confirman que están muy satisfechos con la excelente calidad y que va a ser una cosecha que se va a distinguir, diferente, muy buena calidad, pero diferente de las añadas anteriores. Así que mucha curiosidad por ir probando cuando estén en el mercado los vinos de esta cosecha 2016. Otra repercusión, en este caso con algún sesgo preocupante de cómo ha sido la cosecha de este año, hace que se acreciente la concentración de la producción en menos bodegas, producto de que muchas bodegas chicas no están pudiendo sostener estas adversidades de malos precios de la uva de años anteriores, que eso ya viene de arrastre de 4 o 5 años anteriores por lo menos, y agregado que en muchos casos han tenido pérdidas por el bajo volumen de uva cosechada este año, que no compensa la ecuación de gastos. En ese contexto, en los últimos 6 años, 83 bodegas dejaron de elaborar vino. O sea, claramente se viene produciendo una cada vez mayor concentración. De 703 bodegas que elaboraban vinos hace 6 años, esa nómina bajó a 620 bodegas. Estamos hablando de Mendoza, ¿verdad? También resaltemos, subrayando esta concentración creciente, que el 70% de los vinos que se lanzan al mercado están concentrados en 10 empresas nomás. Los grandes productores que vienen absorbiendo otras bodegas chicas en este proceso de concentración. Otro de los datos de este año con que están lidiando los productores, la polilla de la vid, un nuevo villano que ha aparecido este año. La polilla de la vid, he leído off the record que ha sido por importación de productos para equipamiento de viñedos,
que vinieron desde Chile, que no se ha cuidado sanitariamente, no se han tomado todos los recaudos necesarios. Bueno, aquí algo ha fallado aparentemente y se ha importado polilla de la vid y la incidencia en muchos casos de daño ha llegado al 30% en varias áreas de Luján, Maipú y San Martín, en estos 3 distritos en particular. Estos son datos, curiosidades que por supuesto le preocupan mucho a los productores, pero que a los aficionados del mundo del vino nos sirve como información de contexto, un poco para entender con qué realidad están lidiando y teniendo que manejarse los productores y los bodegueros para hacer esos vinos que estamos esperando acá para disfrutar.